la alerta de un posible desabastecimiento de combustibles en algunos grifos de la capital y la renuncia del presidente de Petroperú, Humberto Campodónico, nos conduce a los peruanos a pensar qué está sucediendo en la directiva de la empresa estatal más importante del país, que importa y provee el 41% de la gasolina que se comercializa en el Perú. Petroperú, la empresa estatal creada el 9 de octubre de 1968 durante el gobierno de Juan Velasco, está sufriendo una de las peores crisis desde su creación. Registra un sobreendeudamiento que supera su patrimonio, mantiene una deuda impagable de $4.500 millones originada por la modernización de la refinería de Talara, proyecto al mando de Petroperú, una deuda que es casi 4 veces su patrimonio y la liquidez se viene deteriorando, más aún a partir del 2020, convirtiéndose en una empresa que no deja utilidades y tiene problemas para autofinanciarse. Petroperú viene siendo muy mal administrada desde hace muchos años atrás, donde Petroperú, en lugar de recibir dinero, gasta dinero por la refinería. Pero Talara no fue el único factor negativo. Desde el 2018 al 2020, la deuda se mantuvo controlada, pero del 2020 a junio del 2022, la situación se descontroló. Esto sucedió cuando Hugo Chávez estaba al frente de la gestión, hoy personaje en boca de todos, porque en su designación como gerente general de Petroperú, habría influido 30.000 soles entregados por el dueño de la clínica La Luz, Fermín Silva, al presidente Pedro Castillo. A este escándalo se suman los resultados del trabajo de Chávez y sus malos manejos para mantener la estabilidad de la compañía, pues se cortaron las líneas de crédito en los bancos nacionales y extranjeros a Petroperú y dejó a la compañía en la vulnerabilidad financiera. Por eso Petroperú no puede conseguir petróleo a crédito porque su liquidez está debilitada. El problema de Petroperú es un problema de dinero, porque si la empresa vende, y Petroperú abastece hoy día casi el 40% del territorio nacional, me decían el 38%. Y yo recuerdo años antes de la refinería donde Petroperú tenía el 50% del territorio nacional. Petroperú es la empresa que llega a los sitios donde no llega el capital privado. O sea, ¿quién atiende la selva? ¿Quién atiende las zonas difíciles de la sierra donde se puede llegar? Las atiende Petroperú. Entonces, la empresa tiene eso. Además, la empresa en sus cifras, 2 o 3 años atrás, no, quizás más, 5 años atrás, sus cifras eran positivas y tenía mayor rentabilidad que su competidora, que era una empresa privada, Repsol. Para remediar esta crisis que también promovió el gobierno de Pedro Castillo al nombrar a Hugo Chávez al frente de la empresa, pese a que no contaba con el perfil para asumir el cargo, el Ministerio de Economía le mandó un salvavidas que proviene de las arcas del Estado. Le transferirá $1.000 millones para que Petroperú se ponga al día con los pagos a los proveedores y aprobó la entrega de $500 millones como crédito para comprar combustible y evitar su desabastecimiento en el país. Estos $500 millones no se los están regalando. Si Petroperú los administra bien, es que con eso paga el combustible, retorna, paga lo de la línea de crédito y vuelve a pedir así hasta que sale. Este año el Ministerio de Economía ya había prestado $750 millones a Petroperú y ese dinero tenía que ser devuelto a fines de este año, pero ya estamos a 2 meses de que se cumpla el plazo y la deuda aumenta, así que les queda una nueva inyección de capital. Antes las líneas de crédito eran de 90 o 120 días, luego se redujeron a 15 días para bajar el costo. Pero según el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, 15 días no es suficiente. Antes de que el dinero retorne, necesitaba más dinero y luego necesitaba más dinero. Y esa es una de las razones principales de la crisis. A mediano plazo, el especialista Eric García plantea la reestructuración de Petroperú para que sea eficiente y como aprendizaje espera que los directivos que ingresen a Petroperú tengan el perfil necesario para asumir el cargo. Además, cuestionó que el directorio haya tenido errores en sus decisiones, como designar en su momento a Hugo Chávez como juez y parte en Petroperú. Creo que la decisión del anterior directorio no fueron las más adecuadas como directorio. El señor Chávez fue designado como director, ¿no? Y después, por el directorio, también fue asignado, si no me equivoco, como gerente general. El primer error es que hay duplicidad, ¿no? Alguien del directorio también es a cargo de la gestión. ¿Cuál es el camino de la salida a la crisis? Se habla bastante de la privatización y que Petroperú debe vender sus acciones.
Yo creo que es importante que pudiera haber capital privado. Petroperú puede vender hasta el 49% de sus acciones. Si alguien hace eso, va a querer que su dinero gane, va a querer que la empresa se administre bien. Entonces, si ven cómo se administra la empresa, nadie quiere poner su dinero. El experto en hidrocarburos y energía, Eri García, explicó que hay dos tipos de privatización. La convencional es entregar al 100% una empresa estatal a un privado. La otra opción es la privatización de una parte para que el privado gestione con el Estado. Esta última la considera mejor. Funciona porque entra capital fresco, pero no solo entra dinero, entra un control adicional que busque eficiencia. Y si la empresa es eficiente, ganamos todo. García consideró que la moderna refinería de Talara es la salvación de Petroperú para obtener la liquidez que tanto necesita para aliviar los problemas financieros. Si la refinería comienza a operar a fines de año, con la inyección de capital y de operación, en teoría, no debería tener problemas ni para pagar su flujo ni para operar. El gobierno estima que después de un año, Petroperú se convertirá en una empresa sólida. Sin embargo, de llegar a este favorable escenario, todavía no se va a cubrir al 100% las demandas de la población. El Perú necesita 240.000 barriles al día. Talara solo va a refinar 95, el Perú produce 40 y el resto se importa del exterior. Aquí la masificación del gas podría ser un punto clave en esta historia. Mientras tanto, el Perú deberá esperar buenas nuevas para Petroperú, cuya gestión ha dejado un sinsabor y no recuerda que el mejor negocio del mundo es una empresa de petróleo bien administrada. ¿Se vislumbra un futuro negro como el petróleo? Esperemos que no. Joana Hualpa, Nativa nos conecta.